Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora vas a ver el video. Mi nombre es Iván Gómez Torres. Este espacio es literatura jurídica. Es interesante porque parece que los abogados solo debemos leer las leyes, la doctrina y la jurisprudencia. Y la literatura parece que no está al alcance, ¿no? Les cuento que en el ámbito del derecho penal, cuando una persona va a ser condenada, una de las opciones es o lo destruyo con una cadena perpetua, y por qué no en Estados Unidos una pena de muerte, o lo resocializo, lo integro a la sociedad, ¿no? Hay muchas formas como entenderla, en este caso, lo que se denomina prevención especial, ¿no? Positiva. ¿Ya? Hace unos días, en mi calidad de abogado, yo defiendo, asesoro personas en el ámbito del derecho penal en Perú, a nivel nacional. Logramos defender a una persona en donde la pena mínima era 12 años, se logró reducir hasta los 3 años, 4 meses promedio. Negociamos con la Fiscalía, de acuerdo a la ley, la doctrina y la jurisprudencia. La negociación está dentro de la institución procesal llamada terminación anticipada. Mi cliente estuvo de acuerdo, la Fiscalía también, y obviamente yo también. Se presenta este acuerdo al Poder Judicial, y el Poder Judicial o el juez sacó algo debajo de la manga, ¿no? Que me pareció muy hermoso como humano. Y es la segunda vez que veo esto. La primera vez un juez dijo, quiero que leas la Biblia. La segunda vez, esta es mi segunda vez en mi experiencia como abogado litigante, es léete este libro, le dice. Crimen y Castigo, Fyodor Dostoyevsky. Parece voluminoso, ¿no? Le dijo a mi cliente, está bien, firma una vez por mes, paga la reparación civil, pero me lees, lo resumes. Si no, yo te revoco la condena y te vas al penal. Así es, en resumen, en simple. Y lo resumes, lo presentas por escrito, y vienes aquí a mi despacho después de un mes. Yo voy a atenderte. No sé qué voy a hacer, pero te voy a atender ese día. Y vamos a hablar del libro. Supongo que le hará preguntas, no sé. Es más, me ha dado ganas de estar presente también. Entonces, recordé, yo ingresé el año 2001 a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Y en el primer año están los cursos generales. Uno de esos cursos es literatura. Y uno de esos libros que nos hicieron leer fue Crimen y Castigo. Y fue interesante porque simplemente éramos estudiantes sin experiencia alguna en literatura jurídica, mucho menos en el ámbito de la realidad y el derecho penal. Estamos en 2024, obviamente mi realidad ya es distinta, la experiencia es distinta, y quiero leer este libro y quiero compartirlo con ustedes. No lo voy a leer en PDF, lo voy a leer en físico, la experiencia es distinta, y en el camino, conforme voy leyendo, voy a generar algunas opiniones. No soy literato, sí soy abogado penalista, no solo con experiencia en lecturas, sino también, y en conferencias, sino también con experiencia en la defensa, en el día a día, ante la policía, ante la fiscalía, ante el Poder Judicial, en todas las instancias, juzgados, salas, Corte Suprema. Así que vamos a ver qué sucede con mi experiencia y esta lectura. Empecemos. Lo primero que voy a dejar claro es que el libro lo compré en Lima, una librería, me parece que Ibero Librerías. Pero el libro ha sido publicado en España. Edimat Libros S.A. Si ustedes gustan, pueden buscar voy a poner acá el enlace, www.edimat.es. Revísenlo. El libro tiene ¿cuántas hojas? Tiene 477 hojas. El libro está dividido en 6 partes. Así, primera parte, segunda parte, así. Y termina con un epílogo. Tiene una introducción realizada por Béchica, no sé quién es, León Mancheno. El libro ha sido impreso el año 2019, por lo menos el libro que estoy leyendo. Empecemos. Breves apuntes sobre Dostoyevsky y su obra. No resulta fácil en unos cuantos párrafos la vida y los hechos más significativos de un hombre cualquiera, pero se vuelve tarea agotadora cuando la vida de ese hombre
Es un hecho gigantesco que, derribando las fronteras de su propia época, se planta en una esquina del tiempo para dejarse contemplar por aquellos que con humildad y sin prisas vamos pasando como se pasa ante una torre, una pirámide, un monumento, que los años solo consolidan. Y es casi imposible cuando aquel hombre se llama Fyodor Dostoyevsky. Nota, no sé ruso, probablemente mi pronunciación no sea adecuada. Si ustedes saben cómo puedo mejorarlo, me lo indican con un comentario. Sin embargo, lo intentaremos de la mejor manera y que el curioso, el estudiante, el lector que se refugie en este libro, para saciar sus horas muertas, extraiga de él su propio asombro, su personal ternura, su íntima sacudida moral, que la literatura es arte ante todo, y esa, no otra, es la finalidad del arte. Para empezar, digamos que ya que la vida de ese hombre, Dostoyevsky, parece haber sido marcada desde el principio por el signo de la fatalidad, y que ese signo se convirtió en una constante que él fue desgranando con incomparable maestría a lo largo de cada una de sus obras. Nace en Moscú el 30 de noviembre de 1821, el mismo año en que su padre, ex médico militar de los ejércitos que luchaban contra Napoleón, abandona la milicia para ejercer en el hospital para pobres de esa ciudad. El hogar de los Dostoyevsky formaba parte del mismo edificio y, como si esto fuera poco, quedaba junto, enfrente del cementerio de los réprobos, donde como único y sombrío monumento se alzaba también el patíbulo al que el mismo Fyodor sería condenado 28 años más tarde. Miseria, enfermedad, muerte fueron los ingredientes que con más frecuencia se mezclaron en sus juegos infantiles. Pero si su campo de juegos era un cementerio, tampoco en la intimidad del hogar reinaba un ambiente más grato. Su padre era un hombre de carácter irascible, egoísta, que gobernaba a su familia con la misma frialdad despótica que adquirió en los cuarteles durante su juventud. Era un bebedor empedernido, pero no por eso dejó de trabajar con más avaricia que amor a la profesión. En 1832 le fue concedido el derecho de adquirir propiedades y siervos, con lo que pasó a ser dueño de 2 aldeas y unas 100 personas en la provincia de Tula y poco más de 100 kilómetros de Moscú. A pesar de que la propia casa de los amos poco se diferenciaba de las rústicas viviendas de los campesinos, no sería la pobreza el factor predominante en el hogar de los Dostoyevsky, pero sí la que dominó gran parte del entorno en el cual transcurrió la juventud del escritor. Y al igual que ella, la ignorancia, la sumisión, el más oscuro fanatismo religioso obtuvieron presentes por donde quiera que miraba. Los siervos, esos desdichados vasallos del feudalismo zarista, eran propiedad indiscutible del amo, que como patrimonio de sus tierras los compraba y vendía a su mejor arbitrio. No sin razón se ha dicho que el dolor, juntamente con el amor, han sido siempre las 2 mayores fuentes de inspiración, y el tétrico y oscuro entorno del dolor, fue justamente el que golpeó más hondo en la sensibilidad de Dostoyevsky, llevándole a concebir la primera de sus novelas, Pobres Gentes, que apareció en 1842. Es uno de esos iniciales y desarticulados gritos de protesta que se alzaron en la Rusia de aquellos tiempos. Su autor, al igual que Gogol, con sus almas muertas,
se erige en denunciante de una sociedad cruel e injusta y en defensor incondicional de aquellos desheredados y humildes que conocen también la ternura, que son sensibles al amor y a la poesía, que saben extraerle a la tristeza, que combaten al orgullo y al egoísmo con las únicas armas que poseen, el perdón y la generosidad, pero que son también capaces de rebelarse, tímida y sencilla rebelión, por cierto, que tardaría aún casi un siglo en volverse incontenible y explotar. La madre, María Fyodorovna Nechayeva, tuvo 8 hijos, el segundo de los cuales era Fyodor. Dicen que era cordial, alegre, inteligente, le gustaba la música y pretendía hacer algo de poesía, pero muy a su pesar, nunca pudo ser feliz. Su marido, aparte de violento y egoísta, comenzó a sospechar injustamente de ella, convirtiendo su vida en una auténtica tortura que, a pesar de sus constantes juramentos de amor y fidelidad conyugal, jamás pudo sobrellevar del todo. Hasta que un día, de 1837, vencida en igual forma por la tuberculosis y la tristeza, dejó de existir en una de aquellas aldeas de la propiedad familiar. 2 años más tarde, y en el mismo lugar, el arrogante y despótico médico caía asesinado por sus propios siervos sublevados. Los primeros maestros de Dostoyevski fueron indudablemente su madre y las numerosas ayas campesinas que cuidaron de él y de sus hermanos. De su madre recibió las enseñanzas elementales extraídas de los textos religiosos, sobre todo de la Biblia y de las ayas y amas de crianza, los cuentos y tradiciones populares de la antigua Rusia. Pero el verdadero aprendizaje se inicia cuando el padre llamó a un profesor de francés y a un clérigo vecino, quienes impartían sus lecciones tanto a él como a su hermano mayor, Mijail. El mismo médico se encargó de la enseñanza del latín con su habitual impaciencia y frecuentes accesos de mal humor. Llega así el año de 1834 y los 2 hermanos ingresan al internado de Chemak, donde su encuentro con la literatura los vuelve infatigables lectores de Pushkin, Gogol, Walter Scott y sobre todo Schiller. Pero el que mayor fascinación ejerció sobre el espíritu de Fyodor fue su propio compatriota y contemporáneo Pushkin. En 1838, y como consecuencia de la muerte de la madre, la familia se dispersa. Él y Mijail son enviados a la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo, en la que solo Fyodor logra ingresar. Allí, junto a las matemáticas, la arquitectura, el dibujo y la instrucción militar, continúa entregado a su pasión por la literatura. Se sumerge ávidamente en la lectura de los clásicos, pero en ningún momento olvida a los contemporáneos. Schiller y Pushkin seguirán siempre ejerciendo sobre él una atracción irresistible. Quizás sea por esta época cuando se hace presente el trastorno que probablemente haya influido más en la vida ya de por sí poco común en este hombre, la epilepsia. Y esto de trastorno no es solo una forma de decir, es que Dostoyevski jamás concibió la epilepsia como una forma de degradación de su salud. Todo lo contrario, hacía alarde de ella como si, lejos de ser enfermedad, fuese más bien un mérito. Aquellos que han ahondado en las propias motivaciones psicológicas del escritor encuentran en este hecho los rasgos predominantes que fueron apareciendo en una y otra forma a lo largo de casi toda su obra.
Efectivamente, basta leer El idiota para hallarse frente a la apología de la epilepsia. Miskin, el príncipe, su personaje central, es un epiléptico como él. Y téngase presente que, a través de este personaje, Dostoyevsky se propuso representar nada menos que al hombre positivamente excelso. La enfermedad hace vivir al protagonista momentos de extraordinaria lucidez y belleza. Dice que la mente y el corazón se iluminan con una luz insólita. Todas las excitaciones, todas las dudas, todas las inquietudes se apaciguan repentinamente. Se resuelven en una calma superior, llena de armoniosa dicha y clara esperanza. Por otra parte, aparece descarnadamente el escritor angustiado, enardecido, casi hasta la desesperación por los problemas morales, sociales, religiosos, de esos personajes que él mismo conduce a los extremos para volverlos símbolos humanizados de los vicios o virtudes que quiere resaltar. El espíritu netamente contradictorio que se debate en la desesperación, en obsesiones metafísicas, en misticismos utópicos que buscan inútilmente una verdad absoluta, una realidad por encima de toda realidad, pero sin apartarse un ápice de lo que solo la vida le ofrece, esa insistencia por pintar las pasiones más violentas, por provocar las crisis, por relatar las adversidades, los remordimientos, las miserias, en fin, esa inconformidad permanente que es la constante invariable de casi todos sus argumentos. En 1843, tras 5 años de estudios en la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo, Dostoyevsky termina su carrera y obtiene una plaza en el Departamento de Ingenieros de Moscú, pero solo un año después pide y obtiene la excedencia. Entra así de lleno en el mundo de las letras, que sin él saberlo le tenía ya reservado uno de los más altos pedestales de la fama. Pero esta decisión cambia también radicalmente su vida. En enero de 1846, a los 25 años, publica su primera novela, Pobres Gentes, que es recibida con enorme entusiasmo. Belinsky, el crítico más autorizado de la literatura rusa de su tiempo, se convierte en uno de sus admiradores más fervientes y no le escatima elogios. Dice de ella que es el primer ensayo de novela social. Esto, naturalmente, le trajo también a Dostoyevsky las críticas amargas de quienes no compartían sus ideas. Pero ya estaba lanzado a una carrera incontenible y se dedica a escribir con furiosa rapidez. Muy poco tiempo después aparece El Doble, relato que literariamente ha sido considerado menos brillante que el primero, pero donde irrumpen ya en forma mucho más reveladora aquellos personajes cuyas almas y cuyas mentes se extravían fácilmente por los vericuetos de las anormalidades psíquicas. Pero si la admiración y la fama le llegaron como un vendaval en la primera de sus obras, el éxito le fue totalmente adverso en la segunda. El propio Belinsky se mostró frío, mientras otros más agresivos se lanzaron al ataque acusándole de haberse apropiado de argumentos e inclusive de frases enteras de Gogol. Muy pronto aparecen, sin embargo, el señor Pohachi y la patrona, que tampoco reciben mejor trato por parte de la crítica, y Belinsky se convierte para entonces en uno de sus más cáusticos detractores. Profundamente desilusionado, Dostoyevsky
Se aparta de sus antiguos amigos para salir al encuentro de nuevas esferas sociales e intelectuales, y en cierto modo también de nuevas formas de expresión literaria. Por esos días, finales de 1847, comenzó a frecuentar lo que sería el primer círculo socialista de Rusia. Lo había organizado poco antes uno de esos jóvenes idealistas e inconformes llamado Mikhail Petrashensky. Y Fyodor enseguida se sintió profundamente atraído por los que frecuentaba: intelectuales, científicos, socialistas utópicos, revolucionarios. Los llamaban y se llamaban a sí mismos los petrashevistas. Allí conoce a Speshinen, poeta, aventurero y revolucionario, extremista de múltiples recursos, y es a él a quien se une en 1848 para organizar independientemente un nuevo salón de tipo literario y musical, no político. Pero no bien iniciadas las actividades de este nuevo círculo, Speshinen lo orienta decididamente hacia la clandestinidad política. Dostoyevsky se niega a participar en esta clase de actividades, mas tampoco puede librarse de su socio, a quien debe muchos favores en metálico que no puede devolver. Entonces convienen en montar una imprenta clandestina donde se imprimirá propaganda para la liberación. Muchos años después, en un artículo publicado como parte de su diario, Dostoyevsky recordará que entonces concebíamos las cosas con los colores más rosados y paradisiácicamente, mira, que no sé leer bien esto, paradisiacamente, morales. El socialismo, que empezaba a germinar, muchos de sus cabecillas lo equiparaban al cristianismo, del que venía a ser únicamente una mejora y un perfeccionamiento, correspondientes a las condiciones de los tiempos y de la civilización. Todas esas ideas nos cautivaban a nosotros en San Petersburgo, antojábansenos en sumo grado santas y propias para unir a todos los hombres, y encontrábamos en ellas la ley futura de toda la humanidad. Rusia estaba gobernada entonces por el zar Nicolás I, violento y autocrático monarca que nunca dudó en aplastar con la horca y el destierro cualquier intento de transformación social. En 1848, en Francia, acababa de proclamarse la República, lo que el zar interpretó como una afrenta y una amenaza directa a todo el sistema monárquico europeo, a tal punto que ordenó la movilización de sus tropas en un intento de marchar sobre Francia, y solo graves acontecimientos en sus propias fronteras le disuadieron de llevar a cabo ese proyecto. En esta atmósfera de tensiones y recelos políticos, Dostoyevsky da lectura en el círculo de los petrashevistas a la copia de una famosa carta clandestina que su ex amigo Bielimsky había dirigido poco antes a Gogol, quien en los últimos años de su vida renegará públicamente de su obra literaria. Un espía de la policía secreta, infiltrado desde tiempo atrás en el círculo, asistía a la lectura de la peligrosa epístola. Al día siguiente, 23 de abril de 1849, Dostoyevsky y todo su auditorio de petrashevistas eran detenidos y encerrados en la fortaleza de Pedro y Pablo. Pero entre círculos artísticos y actividades clandestinas, la creatividad del escritor había continuado desarrollándose por los cauces de siempre.
En una sola noche escribió novela en 9 cartas. Aunque tal celeridad solo se comprende y justifica por los apuros económicos que entonces atravesaba su autor. Pertenecen también a esta época El ladrón honrado, Corazón débil, Un árbol de Navidad y una boda, La mujer de otro y El marido bajo la cama, y Noches blancas. En todas ellas mantiene todavía la misma postura crítica que le llevó a escribir Pobres gentes. Los desheredados y los humildes aparecen en primer plano con una denuncia de la sociedad de su tiempo. Por aquella época, Dostoievski trabajaba también en una de sus obras más ambiciosas, Nietzchotka Nesvanova. Debía constar por lo menos de 5 o 6 tomos y relata la vida de una mujer de origen humilde que luego se transforma en gran artista y defensora del arte. Mas solo alcanzaron a ver la luz las 3 primeras partes. Para entonces Dostoievski era ya huésped de la fortaleza de Pedro y Pablo. Volvamos pues al acusado. La causa demoró varios meses en los tribunales, pero al fin, el 16 de noviembre de 1849, el juez de la Audiencia General del Imperio da lectura a la sentencia. Dostoievski y sus 21 compañeros petrachevistas son condenados a muerte. La sentencia deberá cumplirse el 22 de diciembre. Pausa. Qué salvajada, ¿no? Leer una obra o una carta, pena de muerte. No cabe duda que hemos evolucionado, eso no me cabe duda. Pero para esto han sufrido muchos seres humanos en ese proceso de evolución en cuanto a la proporcionalidad de la pena. Sigamos leyendo. Uno a uno fueron subiendo los reos hasta el patíbulo, luego subió un pope. El que hizo la introducción explica, pope es sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa, nota del traductor. Uno a uno fueron subiendo los reos hasta el patíbulo, luego subió un pope, con un crucifijo a ofrecerles el perdón de Dios en la otra vida. Solo faltaba la orden final, pero entonces se levantó el telón y el encargado de la tramoya explicó que, si bien los condenados merecían la muerte, la clemencia infinita del emperador les conmutaba la pena por el destierro a Siberia. Ah, mira, qué buena gente. El escritor mexicano Torres Bodet, interpretando ese instante supremo en la vida del escritor, dice: fue ahí, al tocar la muerte, donde comprendió por primera vez, en su inmensidad angustiosa, el problema moral de la vida humana. Un nuevo Dostoievski había llegado al mundo en aquel instante, entre la perfidia de los soberbios y el terror de los oprimidos. Ese Dostoievski no sería ya el intelectual petulante y oscuro que subía las escaleras de Bielinsky para oír un elogio no siempre secto de irónica displicencia, sino el Dostoievski interior, el hombre subterráneo, el que aceptaría la vida en la zozobra como en el júbilo, el que se encontraría al fin a sí mismo en la adoración total de la humanidad. 4 años más tarde, 4 años transcurrió en Siberia, en el penal de Omsk, entre ratas, hambre y nieve. Allí conoció la humillación y las ofensas en todas sus formas, pero de allí salió también con una riqueza inagotable, los argumentos e historias que luego se transformarían en apuntes de la casa muerta, Crimen y castigo, Los demonios,
los hermanos Karamazov. Allí cobraron vida los Raskolnikov, Svidrigailov, Stavrogin, Karamazov. Pero con la liberación del penal no terminaba aún la condena. Tenía que enrolarse como soldado raso en un regimiento y fue destinado a una fortaleza cercana a la frontera china. Mas ya podía volver a escribir. Allí comienza los apuntes de la casa muerta y produce otras 2 novelas en un estilo totalmente distinto. El sueño del tío y la aldea de Stepachikovo y sus moradores, que aparecen en 1859. En este periodo vive también otros acontecimientos igualmente importantes. Conoce a la viuda de un funcionario militar, María Dmitrievna Isaiva, y el año 1857 se casa con ella. En la misma noche de la boda sufre uno de sus más violentos ataques de epilepsia. En noviembre de 1859, 10 años después de su detención, le llega al fin la libertad definitiva y es autorizado a volver a San Petersburgo. Pero ahí ha de enfrentarse otra vez a un auténtico encierro, la pobreza, que coarta la libertad casi tanto como la cárcel, solo que de un modo mucho más sutil. Dostoievski tiene que valerse de la pluma para vivir, pero mientras escribe debe recurrir al dinero prestado. En 1861 comienza a publicar por entregas en el periódico El Tiempo sus humillados y ofendidos. Pero tampoco esta novela alcanza el éxito que tanta falta le hace al escritor. Deberá aún esperar la aparición de apuntes de la casa muerta para reconquistar la fama que tan esquiva se había mostrado. Es esta una historia de penados, de hombres degradados, violentos, sucios, que han perdido hasta su identidad. El hombre les ha sido reemplazado por un número, obligados a vivir en el confinamiento de la estepa y en la promiscuidad más infamante, pero que al fin son hombres, no muy diferentes a los señores honrados y respetables ciudadanos que gozan del don de la libertad. En 1862 hace realidad un viejo sueño suyo, viajar por Europa. En rápido periplo visita Berlín, París, Londres, Ginebra, Florencia, Venecia, Viena. Este viaje quedará plasmado en notas de invierno sobre impresiones de verano, escrita en tono cáustico, dictado por el desencanto que le produjo aquel occidente materialista, liberal e industrializado, insensible al dolor y a la miseria. No obstante, un año después emprende nuevamente el camino hacia Europa, pero esta vez por motivos muy distintos, una mujer y su pasión por el juego. Apolinaria Suslova le aguardaba en París, pero la aventura duró poco. Dostoievski tendrá que perdonarle una y otra vez sus liviandades. Y ella, por su parte, pronto llega a despreciarle. Entretanto, sobre el tapete verde de las mesas de juego va quedando el dinero ganado de un modo tan incierto. Vuelve a Rusia y encuentra a su mujer atacada por la tuberculosis y a pocos pasos de la muerte. Aquella irresistible pasión por el juego le perseguirá durante la mayor parte de su vida. Los acreedores le acosan, le niegan el servicio en los hoteles y más de una vez confiesa que ha tenido que pasarse con una taza de té por todo alimento.
Constantemente tiene que recurrir a los usureros, se ve precisado a pedirle dinero a su amante y a sus familiares, a sus amigos y aún a muchos que no lo son en absoluto. Algunos editores se aprovechan de él comprándole por adelantado y a plazo fijo los derechos de sus obras. Este fue el caso de El Jugador, novela en gran parte autográfica que fue dictada en menos de un mes, y poco después lo sería también Crimen y Castigo. No puede ser, Crimen y Castigo. Su máxima obra se lo regaló a los editores. Sigamos. La agonía de la esposa despierta en Dostoievski intensos sentimientos de culpabilidad, tan acendrados en él mismo como en los personajes que creó su fantasía. A modo de expiación, comienza a escribir sus confesiones, que luego publicará bajo el título de Apuntes del subsuelo, 1864. Esta época fue particularmente desdichada para el escritor. El 15 de abril fallece su esposa y solo 2 meses después su hermano Mijail, quien dejaba una familia desamparada y una deuda de 25.000 rublos. Fyodor trata de hacer frente a ambas situaciones. Recurre nuevamente a los préstamos. Sale de Rusia en busca de los casinos, pero solo encuentra la ruina. La soledad y los ataques de epilepsia que cada vez se repiten con mayor frecuencia. Pero en medio de todo, escribe furiosamente. Es su única esperanza, su única evasión. A comienzos de 1866 empiezan a publicarse en El Mensajero ruso los primeros capítulos de Crimen y Castigo, que, según contrato, debía quedar terminada en diciembre del mismo año. Afortunadamente, desde un comienzo, la obra es un éxito. A partir de ese momento, tanto el público como la crítica le vuelven a ser favorables. En 1867 se casa por segunda vez con la muchacha de 22 años que había tomado el dictado de El Jugador, Ana Grigorievna. Crimen y Castigo es una de las novelas marcadamente psicológicas de Dostoievski. Su argumento gira en torno a un joven estudiante, Raskolnikov, que angustiado por su abrumadora pobreza no encuentra otra solución que la de asesinar y robar a una vieja usurera. Solo así podrá continuar los estudios y además velar por la madre y la hermana que sufren también las consecuencias de la miseria. Pero una vez que resuelva su desesperada situación económica, Raskolnikov se propone transformarse en un hombre íntegro, trabajador, compasivo, para así poder anular su crimen, si es que en verdad se puede considerar como crimen la muerte de una vieja enferma y casi idiotizada que probablemente habría acabado de muerte natural en un mes o unos días más tarde. El joven se decide al fin a llevar a cabo su acción y lo hace de tal suerte que no deja el menor rastro que pueda conducir a la identificación del criminal. Pero entonces sobreviene lo insospechado. Se desata el proceso psicológico en el cual se ahoga el alma del homicida, no por arrepentimiento, sino por un sentimiento de culpa, el desprecio de sí mismo, la ley divina y humana que reclaman el castigo. Solo alcanzará paz por la vía de la confesión y la expiación ante la sociedad en un presidio al margen de la ley. Crimen y Castigo está estructurada sobre un problema ético. El fin no justifica los medios. Aunque estos pretendan ser nobles, terminar una carrera y ayudar a la madre enferma, volverse un hombre bueno y honrado, como en último término se proponía el mismo criminal, es en definitiva la lucha perpetua entre el bien y el mal, lo justo
y lo injusto, la verdad y el error. Se asiste así a un complicado proceso mental durante el cual el estudiante elabora meticulosamente el crimen que va a cometer, sin pensar casi en las ventajas directas y materiales que le puede reportar sus verdaderas motivaciones. Son más bien de orden moral, es casi un crimen altruista. Bajo estas apariencias va encontrando en aquel acto reprochable una justificación generosa, sincera y por tanto honrada consigo mismo. Al amparo de tales premisas, matar no es del todo malo, es tan solo una dura decisión que debe adoptar y lo único que le preocupa por entonces es no ser descubierto por la policía. Una vez cometida su terrible acción, vuelve a la bohardilla y se tiende en el camastro durante unas horas, sin una conciencia total del paso del tiempo. Y cuando vuelve a la realidad, solo le inquieta la ocultación de los rastros que le puedan delatar. El paso de este estado al siguiente es lento. Va ocurriendo a base de reiteraciones y episodios meticulosamente entretejidos que el autor desgrana a lo largo de la obra. Así, en cierto momento, el asesino se adormece y sufre una serie de alucinaciones o pesadillas, en las que revive el crimen en todos sus detalles, pero esto no es todavía un remordimiento. La conciencia de culpa le llegará más tarde, y solo indirectamente. A través del amor de Sonia, otro ser desdichado cuya única postura ante la vida es la resignación y el sacrificio. Pero aún así, el reconocimiento de la culpa no es arrepentimiento, y si confiesa es más bien para recuperar la paz perdida. Aún en el presidio continúa esta lucha interna. Su crimen, como tal, no es condenable moralmente, y más bien reniega de la debilidad que le empujó estúpidamente a la confesión. Únicamente al final, y siempre a través de la figura esperanzada de Sonia, de su amor incondicional y del conocimiento de la verdad divina, le llegará el arrepentimiento redentor. A los pocos meses de su boda, Fyodor, ahora en compañía de su esposa, emprende un nuevo viaje hacia el oeste. Pasan por Berlín, Dresde, Hamburgo, donde juega sin parar y pierde siempre. Agotados casi todos sus recursos, llegan a Ginebra. Aquí tienen lugar dos acontecimientos dignos de mencionarse: el nacimiento de su primera hija y el comienzo de la que sería una de las grandes obras de Dostoyevski, El idiota. Apenas a los 3 meses de nacida, la niña muere. Esto les impulsa a abandonar Ginebra y la pareja llega a Florencia, donde acaba por tomar forma definida el príncipe Mishkin, el idiota, el hombre positivamente excelso, el Quijote de la literatura rusa. ¡Wow! 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 ¡Qué comparación! Sigamos. En el transcurso de este viaje, que a la postre duró 4 años y siempre acuciado por sus constantes problemas económicos, escribió una novelita con un tema muy diferente, el de la infidelidad conyugal. La llamó El eterno marido e hizo su aparición en enero de 1870. Pero desde tiempo atrás, Dostoyevski traía en la mente otra de sus novelas de grandes proporciones, en parte herencia inagotable de sus años de presidio, en parte desacuerdo y antipatía personal hacia ciertos personajes y tendencias políticas de su época. Pero a todo esto se añade un detonador circunstancial que permite a la novela arrancar de la mente del escritor y entrar en las páginas de la literatura universal,
Ese acontecimiento, ese detonador, no es otro que el asesinato en Moscú de un joven anarquista que es ejecutado por sus compañeros con un tiro en la nuca y arrojado a las aguas heladas de un estanque. Es evidentemente un crimen político y de él se vale Dostoyevsky para exponer sus propias ideas y refutar y aún ridiculizar a sus adversarios ideológicos. Los demonios es el título que le da a la novela. Los demonios de Dostoyevsky son los demócratas revolucionarios, los socialistas ateos, los materialistas, los nihilistas y aquellos tildados de occidentalistas que abogaban por la adopción en Rusia de las formas políticas, sociales y económicas de Occidente. La novela comenzó a publicarse en forma de fascículos en El Mensajero ruso en enero de 1781 y con una larga interrupción de por medio. Terminó en diciembre de 1872. Entretanto, habían terminado sus 4 años de andanzas por tierras de Europa. Al volver a la patria nace su primer hijo varón, Fiódor, y acepta el cargo de redactor jefe de la revista semanal El Ciudadano, donde inicia la publicación de otra de sus novelas, Diario de un escritor, que en poco tiempo se convierte en un gran éxito de librería. En marzo de 1874, abandona la dirección de la revista para dedicarse por entero a la producción literaria. Entonces escribe El Adolescente, que es en realidad una áspera crítica a la sociedad rusa en todos sus niveles, y en ella aparece una increíble premonición del advenimiento del comunismo materialista, que, según palabras puestas en boca de uno de sus personajes, será la consecuencia inevitable del alejamiento de las leyes divinas. La novela misma se salta en su composición las normas tradicionales del autor. Los episodios quedan en suspenso, el estilo se vuelve caprichoso, las intenciones han de ser interpretadas. Es como si se hubiera propuesto descargar en el lector el desencanto de lo que adivinaba venir y quizá un poco de rencor. Entonces acomete la que sería la más grande y con toda seguridad la más conocida de sus novelas, que al mismo tiempo también la última. Hay que leer también esa novela. Pero bueno, sigamos con Crimen y Castigo. Los hermanos Karamazov, una de sus ideas incubadas en Presidio, donde Dostoyevsky conoció a un oficial acusado injustamente del asesinato de su propio padre. En la novela se repite el asesinato, mas el asesino no es aquel que descarga el golpe mortal, sino el que se siente responsable y lo confiesa. Pero la idea central de la historia no es el crimen en sí, sino las motivaciones psicológicas y las polémicas que se desatan en torno a la teología, la moral, la familia, la política, las costumbres y la tradición tan profundamente enraizada en el alma del pueblo ruso. El sentimiento de culpa vuelve a ser factor predominante en esta novela. Este sentimiento tortura a los hermanos Karamazov, los hermanos que por diferentes caminos y motivos van sintiéndose todos responsables del parricidio. Pero esta situación especial de la novela adquiere una repercusión universal en el planteamiento de Dostoyevsky. Cada uno de nosotros es culpable de todo ante todos. Esta concepción de la responsabilidad moral del hombre ante el crimen y ante el mal en términos generales, señala Augusto Vidal en su excepcional prólogo a las obras completas de este autor, lleva a Dostoyevsky a preguntarse si un individuo puede o no juzgar a los demás y qué carácter ha de tener el castigo.
enfoca el problema de los hermanos Karamazov no solo desde el punto de vista del culpable, sino sobre todo desde el de los demás, es decir, de la sociedad. Esta trilogía temática, crimen, culpa, castigo, se repite con frecuencia en las obras de Dostoyevsky, pero si bien la expiación de la falta reconcilia al hombre con la sociedad, solo el íntimo arrepentimiento le pondrá en paz consigo mismo y le hará aceptable a los ojos de Dios, requisito sin el cual la gracia y la verdadera salvación son imposibles entre las múltiples implicaciones que lleva consigo la novela. Quizá la religiosa en la forma ortodoxa del cristianismo sea la que con mayor insistencia se expone. La fe del pueblo ruso salvará a Rusia y a través de esa fe, Rusia salvará a la humanidad. Dostoyevsky ha penetrado más profundamente que ningún otro autor en el mundo subjetivo anímico de los hombres, ese mundo mucho más vivo y complejo que el puramente material o estrictamente consciente. Sus deseos, sus pasiones, sus crisis, sus pecados y sus arrepentimientos. Con estas incursiones a las profundidades del alma, desnuda a sus personajes, tan esencialmente humanos, para mostrarlos en su completa dualidad esencial. Los impulsos más tenebrosos frente a la purificación redentora. Pero es preciso subrayar que en ningún momento los seres humanos de Dostoyevsky están subordinados a las fuerzas incontrolables del destino, como ocurre en las tragedias clásicas. Si bien es cierto que se mueven dentro de unas normas de conducta determinadas desde el comienzo, la fatalidad y el destino, jamás aparecen como causas determinantes. Para Dostoyevsky, el pecado, en cualquiera de sus formas, está indisolublemente unido a la libertad. Hasta el último momento, el individuo, en uso de esa libertad, puede dar el giro que quiera a su comportamiento, asirse a la esperanza que siempre está a su alcance y cambiarlo todo a un desenlace completamente distinto. En último término, es el planteamiento de la contraposición constante entre el ciego determinismo y la libertad creadora. Tuvo Dostoyevsky que esperar casi hasta el final de su vida para encontrar el reconocimiento unánime de sus contemporáneos. Ya en 1878 había sido elegido miembro de la Academia de Ciencias y en 1880 le alcanza al fin la gloria. Esta, sin embargo, le llega casi de improviso, como si hubiera estado quieta y callada gestándose en algún oscuro lugar del tiempo. La ocasión la brindó un acto cívico de gran trascendencia nacional, la celebración en Moscú del primer centenario del nacimiento de Pushkin. Dostoyevsky estaba entre los que debían subir a la tribuna de los oradores. El tema de su discurso era uno de los que más le apasionaba, la significación del hombre ruso. Desde las primeras palabras, el auditorio quedó en suspenso de sus labios, los cuales solo dejan de moverse interrumpidos por los aplausos. La ovación es impresionante, la gente se aglomera en torno suyo, no deja de aplaudir. Dostoyevsky, el orador, el escritor, el hombre, pasaba a la posteridad. Apenas unos meses después, el 28 de enero de 1881, muere Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Sobre su tumba, Rusia entera lloró. Bien, amigos, con esto hemos acabado la primera parte del libro, que es la introducción. En realidad no es la primera parte, es una introducción que ha elaborado el señor León Mancheno. La primera parte
recién va a empezar. La vas a ver en el siguiente video y es interesante que la primera parte no tiene nombre, no tiene capítulo. Es así un enigma, así que vamos a continuar la lectura en su momento y lo vamos a colgar en el siguiente video. Si te interesa este punto de ver el derecho penal, a mí la verdad que me va interesando porque este autor, por lo menos Fyodor Dostoyevsky, se preocupa al parecer, por los seres humanos vinculados con la sanción penal. ¿Qué relación hay con el delito y la sanción penal, ¿no? Y un juez peruano, como les estaba comentando, se interesó por este autor y le ha exigido a uno de mis clientes que ha sido condenado, que aceptó su responsabilidad, entiendo que con el objetivo de una prevención especial, con el objetivo de que sea positiva la prevención. Amigos, comparte el video, te lo pido, porque eso le va a servir a un mayor grupo de personas. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Y suscríbete, no te olvides de suscribirte en el canal donde te encuentres viendo esto.